escuchan? ¿Me escuchan, por Amén, favor? pastor. ¿Alguien me puede dar una señal de que me escucha? Pastor, sí se escucha. Ya digo, ya, al menos una señal tiene que hacernos. Usted sabe que estamos en tiempos muy difíciles y para comunicarnos solamente tenemos este aplicativo. 500 también hay, pero para estar en completa comunión. Muy bien. A ver, encienda su cámara mientras yo voy, a ver, el hermano Edwin, ya, con Edwin está, ¿no? Es Yadira Rubí Cuellar Martínez, ¿así es? Amén, muy bien, ya, Jaime Soto Guamán, Jaime Soto, ¿está Jaime Soto o no está? Edwin, no está Edwin. Julio Cosme, Dios te bendiga. Amén, pastor. Que Dios te Encienda su bendiga. audio, Dios le bendiga. Bien, muy bien. Javier Darwin, Siriaco Inocente, ¿así es? Amén. Muy bien. Gina Teodoro González. No, pastor. Gina Teodoro, amén. Muy bien. Buenas noches, buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Pedro Ramos, ya está. Muy bien. No está Jaime Soto. No lo consideramos entonces. A ver, Javier. Pastor, disculpe, buenas noches, soy Jaime Soto. Allá. Muy bien, Jaime Soto. Ya. A ver, Javier. ¿Está Javier? No está Javier. Ya. A ver, vamos con Tatiana. Tatiana Córdoba. Tatiana Córdoba. No está Tatiana, ¿no? Ahí está. Ahí está Tatiana. Jackie Raraz. Amén. Dios le bendiga. Jaime ya está. John. A ver, John. ¿Dónde está John? Ya. Risas Luciano Carvajal. Es nuestra hermana, ¿no? Así es. Sí, pastor. Risa Luciano Carvajal. Amén. Sí, pastor. Muy bien, muy bien. Muy bien. John no está. Listo. Bien, no, el director, de repente el director, estoy llamando, no me contesta. De repente me dijo que comienza ya. Ya, tengo aquí 14 alumnos. Los felicito. Me he quedado admirado, 14 alumnos por primera vez en la historia de la educación cristiana en Ambo. Hay 14, 15 ya, con Alondra Pacheco. Amén. Muy bien. Ya. Hermanos, ¿verdad? Me quedo asombrado. Puedo decir, hasta el año pasado, a ver, antes de la pandemia, hasta el año pasado, hay que robarles todavía para que los alumnos estudien, ¿no? Y algunos pastores que estudian y no han terminado, tienen que terminar. Y va a ser más difícil, porque vienen cambios en la educación cristiana. Usted es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque el instituto va a quedar ahí. El resto de los institutos van a bajar de nivel. ¿Ah? Así es. Ya. Entonces, lo van a considerar a ustedes. Cada iglesia en el próximo año, la educación cristiana va a cambiar rotundamente. Van a bajar a ser obreros locales nada más. Y los que han comenzado este año van a otro nivel, su bachillerato y su licenciatura. Así es que no pierda esta oportunidad. Lo felicito al pastor Jorge Pardavé, Salvador.
Amén. 17 alumnos, aleluya. Gloria a Dios. Y siguen llegando, ¿eh? Siguen llegando. ¿Cuántos alumnos? Si alguien me dice cuántos alumnos total son. Nosotros somos como 24, creo, más o menos. Casi llegan ustedes al... Nos empatan con el seminario. Nosotros somos 27. ¿No? Bueno, pero aproveche. Si usted no aprovecha, ya es cosa de usted. Ya no diga que el Señor no me bendice, que no me escucha, ya no diga usted eso. Muy bien. El curso que vamos a llevar, ya después en intermedio estará nuestro hermano pastor, director, ¿no? Jorge. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. A ver, voy a pedirle a Yadira Rubí Cuellar Martínez. Rubí, enciende tu audio y vamos a orar al Señor. Amén, pastor. Bueno, buenas noches, hermanos. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la noche de hoy. Gracias por la bendición, por el nombre de Cristo, Señor. Por permitirnos aprende a ver los sábanas, aleluya, usa tu siervo, Padre Santo, para darnos en familia tu más Padre Santo, aleluya, te pido, ayúdanos a nosotros, puedes mostrarnos Padre Santo, oramos corazón, Señor, aleluya, pidiendo la bendición para este noche y para las siguientes. todos nos cubrimos con preciosa sangre. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Amén. Hermano, no se preocupe por el internet. El internet ya está apagado ya, así que usted encienda su cámara. ¿Ya? Amén. De repente hay alumnos, no, bueno, en ustedes no, yo recién los conozco, pero en otro instituto, estoy enseñando el instituto de Tingo, de Tocache, y a veces ponen su foto y se desaparece, van a tomar su café y eso no es bueno porque se están preparando para algo que es muy importante, ¿no? Que es ser embajadores, administradores de la palabra de Dios. Muy bien, ya me entregará la lista del pastor, no sé si viste el pastor, LGK4, ¿quién es? Por favor, a ver, para conocerlo. Ahí, aquí está. ¿Tu nombre, hijo? Pastor, buenas noches, mi nombre es Gianmarco Vargas. Gianmarco Vargas, amén, muy bien, bienvenido entonces, Gianmarco. Ya, ahora sí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Una indicación. Por favor, pregunte. Si usted tiene una duda, con esta, vamos a hacer la orientación del caso primero. Si usted tiene alguna duda, pregunte. ¿Quiere saber más? Pregunte. ¿No entendiste? Pregunta. ¿Quieres añadir a lo que tú sabes? Porque yo entiendo que usted no es una persona que no sabe la Biblia o no sabe el contexto histórico, ¿no? Porque mayormente trata el curso de eso, del Evangelio sinóptico. Entonces, pregunte. Si usted se queda callado, entonces sus demás compañeros no van a aprender. Porque la enseñanza está basada no en que lo sabe todo el profesor, sino también lo que saben los alumnos, con sus preguntas, con la participación que usted debe tener, con las exposiciones que usted va a dar. Entonces, en ese sentido, usted quiero que pregunte. No me incomoda a mí que usted no pregunte. Me gusta que pregunte porque de ahí sale una buena discusión en el sentido que edifique. Eso es lo que yo siempre comienzo en mis clases.
Y como le digo, no le vuelvo a resaltar, usted también puede tener un concepto relativo, pero usted tiene un concepto del curso, ¿no? Me imagino que todos son nuevos, nadie ha estudiado en algún instituto o está volviendo. No, alguien levanta la mano y dice, pastor, yo estuve estudiando, pero me dio flojera y me fui, ya no volví más. Ya, creo que todos son nuevos, ¿no? Amén. Bueno, ya, no le quiero incomodar. Bien, hermanos, vamos entonces de frente a la clase porque hay mucho que decir y vamos a compartir primeramente el sílabus. ¿Ya? Ahí está. IVAT AMBO 2020, asignatura Evangelios Sinópticos. Docente el doctor Alberto Tello Pastor. Pastor es mi apellido. Ese es mi número, 958-686113. ¿No? Mi correo es albertotello776gmail.com. Sílabo del curso. ¿No? Sílabo del curso. Asignatura de los Evangelios Sinópticos. Lucas, agarré el texto de Lucas 24:44. Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Palabra de nuestro Señor. Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Lo que enseñó el Señor Jesús, los hechos del Señor Jesús, ¿entiende? Los hechos de nuestro Señor Jesús. La circunstancia donde vivió esos 33, 32, no se sabe a ciencia cierta bien, pero fueron impactantes en ese momento. A ver, por favor, cierre su audio. Cierre su audio. Cierre su audio. Alguien tiene su audio prendido, por favor. Bien. Entonces, ya le estoy dando unas pautas para entrar al curso, ¿no? Los hechos, las palabras, sus enseñanzas. Solamente vamos a tomar 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pastor, pero son 4 evangelios, ¿y dónde queda Juan? Juan se estudia, es como otro curso, porque es diferente. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no?, en mis escritos, ¿no?, yo tengo aquí la infancia del Señor Jesús, solamente lo menciona Lucas, ¿no? Da unos cuantos textos, no lo da Marcos ni lo da Mateo, menos lo da Juan. Escúcheme, anote si quiere usted, el 92%, ¿no?, de lo que escribe Juan es diferente a los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El 92% de las escrituras. ¿Qué objetivos generales tiene este curso? Es un estudio de los evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El estudiante deberá familiarizarse con los conceptos de los evangelios, definir con claridad el marco histórico. Es muy importante el marco histórico o el contexto histórico. Conceptual, análisis, y auditorio y público en el cual están dirigidos. ¿Por qué auditorio? Porque estos 3 escritores evangelistas, ¿no?, escriben a diferentes clases de personas. Objetivos específicos, cognoscitivos o de conocimiento, familiarizarse con los evangelios llamados sinópticos, ¿no?, y conocer con claridad y precisión los 3 evangelios. Usted tiene que conocer ya. ¿Alguien ha leído los 3 evangelios? 28 capítulos de Mateo, 16 capítulos de Marcos, 24 capítulos de Lucas.
No la ha leído, entonces tendrá que usted leerlo. Esa es la parte cognitiva, llamados, digamos, conceptos específicos. Afectivos. Reconocer la dependencia del Espíritu Santo para entender la palabra y vivir según sus enseñanzas. Cada escritor tiene una intención fundamental, que es lo que quiere demostrar, ¿no? Y en ese propósito hay enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, ¿no? Le pongo una, anótelo allí. Solamente Mateo capítulo 16, por primera vez se repite la palabra eclesia en griego, que significa llamados, apartados a servir. Por primera vez. Y es el nuevo pacto para comenzar la iglesia desde el tiempo de nuestro Redentor hasta este tiempo. Hasta ahí. Por eso hay que reconocer las enseñanzas, ¿no? Valorar fundamentalmente la Biblia y ver la constancia de sus afirmaciones, toda cultura, todo hombre. Cuando se habla de los evangelios, se habla también de su cultura. Por ejemplo, usted va a hacer un trabajo y eso creo que lo va a hacer bien, ¿no? Amén. Y ese trabajo está relacionado con la cultura y la religión de ese tiempo. Psicomotores, conocer el evangelio de la perspectiva de la Biblia, ¿no? Como base infalible de toda verdad sobre la vida de nuestro Salvador Jesucristo, sin prejuicios, en forma práctica, haciendo buen uso de las normas y visiones de los tres evangelios. No debe haber prejuicio. Para interpretar es fácil, porque son narraciones, son hechos, ¿no? Que usted no va a utilizar mucho la hermenéutica. En Apocalipsis sí se usa mucha hermenéutica. Aquí no. Muy bien. Aplicar y conocer los evangelios sinópticos. ¿Qué es aplicar? Siempre una enseñanza hay que contextualizarlo, o sea, hay que traerlo a nuestros días. Eso se llama contextualización. Lo traigo, eso es lo bueno de la palabra. No hay ningún libro, ¿no?, como la Biblia, que se contextualice. Los requisitos, bueno, vamos a cambiar algunas cosas, ¿no? Los requisitos después no vamos a hacer. Para eso están los criterios, la bibliografía, etcétera, etcétera, y ahí está el contenido y la parcelación de las clases. Entonces. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Desactiva su micro y pregunte usted. Por ahí veo a Milka. A ver, quiero ver su carita de Milka. ¿Está Milka o no está Milka? Pastor, buenas noches. Enciende tu cámara, hija. Aleluya. Ya está, pastor. Muy buenas noches, pastor. ¿Cuánto tiempo? Pues me alegra verte, Milka. Tienes que llevar el legado de papá. Amén, me alegra. Amén, muy bien. Gracias, pastor. Bienvenida. Me alegra verle, pastor. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el sílabus? No hay preguntas. Ya. No hay preguntas. Está claro entonces. Si no hay preguntas es porque entendió usted. Gloria al Señor. Vamos entonces al curso. Primero tenemos que hacer una visión panorámica de los sinópticos, evangelios sinópticos. Tanto Mateo, el
primer evangelio. Ahí está nuestro hermano. Ya. Amén. Muy bien. Tanto Mateo como Marcos y Lucas hablan exclusivamente, uno, de la persona de Jesús, dos, de sus enseñanzas, tres, de sus dichos. Hay dichos que ahí le he puesto uno, ¿no? De sus hechos y de algunas profecías. Por eso se le llama aquí los tres libros que mencionan al Señor Jesús, de su vida. Pero cada uno, escúcheme, una visión panorámica a su estilo, a su forma de ellos de ver. El testimonio personal de Mateo, porque Mateo fue su discípulo, y Marcos, que no fue discípulo, no fue apóstol, ¿no? Porque ni Lucas ni Marcos fueron apóstoles, el único es Mateo, pero eso vamos a discutirlo en el sentido como escritor, ¿no? de estos evangelios. Entonces, tenemos a Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿por qué decimos visión panorámica? Porque los tres hablan de Jesús. Un ejemplo le pongo, el ministerio de Jesús. Lo dice Mateo en el capítulo 4, lo dice Marcos en el capítulo 1 y lo dice Lucas en el capítulo 5. Entonces, hay una coincidencia. También le he dicho a ustedes de que Juan no se enseña aquí porque es un libro diferente, es más teología, ¿no? Es un libro que tiene el 92%, les vuelvo a repetir, el 92% diferente. Habla de la historia de nuestro Señor Jesús, pero es diferente, de otra forma. Por eso muchos escritores, muchos expertos le dicen, el teólogo Juan le dice. Entonces, vayamos a la visión panorámica de los sinópticos, ¿no? Mateo, Lucas y Marcos. De ellos nos vamos a, digamos, a desarrollar el tema. Algo más. Síntesis del problema de los sinópticos a partir del año 30. Una síntesis a partir de ese año. Hay tradiciones orales que pronto se consignan por escrito. ¿Por qué? Ahora, atiéndame acá. Porque había en ese momento, ¿no? de esos años 8 antes de Cristo, 10 antes de Jesús, ¿no? En esos años había una tendencia de los judíos, de todo Israel, que estaba, digamos, como le digo, ellos estaban sumergidos, ¿no? Gobernados por un imperio romano, un imperio pagano, y ellos querían zafarse de eso, y había una tendencia así, ¿no? de los profetas, ¿no? De la historia de Israel, de que venía un Mesías. Entonces esas tendencias ya se comienza a poder, digamos, cristalizar en una tradición escrita. En el año, es un año aproximado, porque esto es según una posición, digamos, de unos expertos. Mateo, por ejemplo, hay unos escritos de Mateo con relación en los años 40 y 50 que recibe las traducciones del griego. Y hay otra fuente aramea en los años 40 y 50 también que se reciben las tradiciones del griego. Para ese tiempo, cuando se habla de tradiciones escritas, porque lo que tú piensas, lo que tú quieres, tienes un deseo, por ejemplo, la venida del Señor Jesús, porque es el punto principal, el protagonista de toda la Biblia, nuestro Señor,
se plasma en escrito. Y en esos escritos, digamos, los profetas, los escritores, tenían esa tendencia de decir, viene un Mesías a cumplir. Y el Señor, pues, ¿se acuerdan? Lucas 4, el Señor aparece ya, Él se identifica como Él es el Mesías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía, y lo miraba todo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice así, ¿no? Dar las buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos. Estaba en la sinagoga él. Entonces, Lucas lo narra y la gente se queda, hermanos, digamos, atontada. ¿Quién es este que se atribuye? Él dice, no, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esas tradiciones orales, posteriormente pasaron años, se plasmó, las profecías comenzaron a cumplirse, y después ya Mateo, Lucas, Marcos recopilan para tener un propósito por qué había venido el Señor, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la síntesis del problema sinóptico. Uno dicen que Lucas fue en el año 75, Marcos fue en el año 64 y Mateo en el año 80. Pero eso es una posición nada más. Es una posición. Yo pienso, más bien hay otro escritor, por ejemplo, hay un escritor de una Biblia de estudio que dice que Mateo está entre los años 60, Marcos en el año 65 y Lucas en el año 75, después de la destrucción del templo. Bien. Se conoce como sinóptico porque esa palabra significa relacionado. ¿Relacionados a qué? A una persona, nuestro Señor Jesús. Sus hechos, sus enseñanzas, las profecías cumplidas, etc. Son los tres primeros evangelios cuyo contenido es similar, ¿no? Por eso los expertos han dicho, bueno, para estudiar a nuestro Señor Jesús, y como son los primeros libros, entonces sea Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Por eso se le llama sinópticos. Tres personas que ven de diferente ángulo, tienen una visión, lo plasman en un libro para poder hablar de nuestro Señor Jesús. Cada uno de los evangelistas redactó su evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, pensando en distintas audiencias. Por los años 300 y pico, 320 y tantos, 23, 27, después, ¿no?, de cuando Maxencio gana una batalla, Maxencio y otro emperador ganan la batalla, entonces se da, digamos, una reunión de eruditos, científicos, ¿no?, para poder determinar qué libro está determinado, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí aparece Mateo, los escritos. Ojo, le voy a decir algo también, ¿no? Cada escrito de todo el Nuevo Testamento solamente son copias. El original, hasta el día de hoy no sabemos quién lo tendrá, o estarán enterrados, o en algún momento se descubrirá, como los rollos del Qumran, ¿no? Los rollos del Mar Muerto que encontraron algunos pastores, ¿no? El segundo libro de Isaías. Bueno,
De repente el Señor permitirá eso. Pero todo lo relacionado son copias, pero copias originales. Copias originales, ¿no? Y también añadiendo que fueron guiados por el Espíritu Santo. Si no, sería un simple libro. Pero como son inspirados, están allí. Y le damos gracias al Señor que tenemos que aprender, ¿no? También tenemos que nosotros entender esta historia, Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24, ¿no? De todos esos capítulos también que nos inspire el Espíritu Santo. Para ese momento había diferentes audiencias. Para ese momento había diferentes calidad de personas. ¿En qué año? Entonces, es por eso que se animan estos hombres de Dios para escribir de su Señor. ¿No? Mateo, hermanos, escribió a los judíos, le adelantamos algo, ¿no? Él toma el nacimiento del Señor Jesús, el bautismo de Juan, la genealogía, para demostrarle a un grupo de personas quién era Jesús, para que no haya dudas. Entonces Mateo va dirigido pensando en distinta audiencia. En este caso Mateo, ¿no?, escribió, publicó como judío, ¿no?, a los judíos mismos. Marcos escribió, hermanos, a un público romano. Por eso solamente son 16 capítulos. A los romanos le gustaba, hermanos, la literatura corta. No le gustaba mucho barullo, mucha palabrería. No. A ellos les gustaba así, al pan, pan y al vino, vino. Dime cuáles son los hechos, etc. Por eso él solamente usa, guiado por el Espíritu Santo, solamente usa 16 capítulos. Y Lucas escribe a un público, a una audiencia de los griegos. Y aquí uno tiene que preguntarse, ¿no? Aquí podemos hacer una lección espiritual. Lucas no fue un apóstol, pero era una persona que ejercía, hermanos, la medicina. Él fue un tremendo colaborador del apóstol Pablo. Hizo unas recopilaciones, pero su audiencia, a donde él tenía que llegar, tenía que demostrar, ¿no?, era nada menos que a los griegos. Y los griegos, escúchenme por favor, y los griegos eran personas muy capacitadas, tenían un gran léxico, o sea, un bagaje de la filosofía. Aristóteles, Sócrates, Platón, el mismo lenguaje, el koiné del griego, quedó en los tiempos de Jesús. Quedó, o sea, influenció mucho, hermano, la influencia, el conocimiento griego. Pero Dios también usó, el Espíritu Santo usó a Lucas, dijo, este hombre es muy capaz, y a gente de mucha filosofía le va a escribir y le va a demostrar quién es Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Hasta allí. Preguntas, hermanos. Amén, pastor. Buenas noches. Es cierto que el Evangelio de Marcos es escrito. Un ratito. A ver. Tu nombre es, todo el que pregunta va a tener su nota. Pedro Ramos, ¿no? Sí. Ya. Adelante, Pedrito. ¿Es verdad que el Evangelio de Marcos es escrito antes de Mateo y Lucas? Ya, muy buena pregunta. Sí. Mire, para ese tiempo, los padres de la iglesia
eran bien estrictos. Podríamos hablar de los padres de la iglesia, uno de Herodoto, que también era Flavio Josefo, Ireneo. Eran personas muy capaces para sopesar, decir qué libro es más antiguo, en qué año se escribió, por qué se escribió, qué es lo que escribió. Y ahí viene lo que llama inspirado por el Espíritu Santo. Pero otra escuela de interpretación ya lo dice, no, primero es Mateo, y bueno, ya es cuestión de discusión. Ahora, para mí, ¿no? Haciendo una investigación y estaba revisando, yo estaba en ayuno el día de ayer y me aproveché para revisar algunos apuntes sobre Lucas. Dijo, la escuela de los padres, o sea, los discípulos de Juan ya, estoy hablando de los años 100 a los años 200, son padres porque recibieron las enseñanzas, ellos tuvieron más capacidad de investigación y dijeron, no, creo que Marcos es un poquito más antiguo que Mateo. Amén. No sé si te contesté si esa es la respuesta que tú querías, Pedrito. Pastor, sí, o sea, en esta parte lo que surge la pregunta es la siguiente, ¿no? Hay una posibilidad que Lucas y Mateo hayan hecho recopilación del Evangelio de Marcos para poder escribir, o cada uno escribió independientemente. A eso es lo que quería llegar. Ya. Mira, en primer lugar, también es discutible, eso vamos a ver, es discutible para los padres de la iglesia, los primeros padres. Uno dice que el escritor no fue Mateo, otro dice que sí fue Mateo. Y los que dicen que fue Mateo fue el testigo ocular, vivió con Jesús, supo quién era Jesús. Entonces él no necesitaba, escúcheme, no necesitaba, aquí viene la contradicción, bueno, no necesitaba, digamos, de recopilar algo porque él mismo lo había vivido y lo plasma en un libro. Por eso, pero otros dicen, no, el escribió más antiguo es Marcos, ¿no? Pero yo me quedo, ya es cuestión de usted, de que sí fue Mateo, el apóstol del Señor Jesús, como escritor del libro de Mateo. Amén. Muy bien, otra preguntita. ¿No hay preguntas? Alondra, Javier, Javicho, Milka, Tatiana, Noemí. No hay pregunta, claro, ¿no? Amén. O sea, a ver. Amén, amén. Ya quedó claro entonces. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. El tiempo es nuestro peor enemigo. Amén. Ahí nos quedamos, ¿no? Los evangelios. Muy bien. Vamos a entrar en un punto en donde vamos a ver antecedentes generales e históricos. Una vez más, para que quede ya claro y que no haya, digamos, interrupciones en el sentido de decir, bueno, ¿no? Son así, no es así, ¿por qué lo hizo así?, etcétera, o está medio oscuro. Voy a mencionar algunos escritores biblistas que se han atrevido para estudiar a los escritores de los evangelios. Y es bueno, digamos, también recopilar eso, ¿no? Tomarlo en cuenta. Creo que ellos son los más, se puede decir, tienen más concordancia con los padres de la iglesia. Origen del término sinóptico. El término sinóptico proviene de las raíces griegas, ¿no? O, sin, o juntos. Ogis, opsis, que significa ver, ¿no?
O sea, sinóptico viene del griego, de las raíces griegas que significan, ¿no? De palabras griegas, ¿no? De ver juntos, o juntos ven un asunto. En este, ¿qué ven? La persona de Jesús. Uno en tal año, el otro en tal año, o otro vivió en el mismo año de nuestro Señor Jesús. Eso se llama sinóptico. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos. Un análisis, entonces, un análisis, ¿no? Un análisis de ver, digamos, por qué coinciden, por ejemplo, el ministerio en Galilea, lo habla Mateo, ¿no? En Galilea, lo habla Mateo en 4:23, Marcos 1:35 al 39 y Lucas 4:42 al 43. Amén. Bien. Entonces son personas, ese es el origen del término sinóptico, de las raíces griegas de ver juntos. Ahora, podríamos hacerlo un poquito más profundo, pero no sabemos griego. No. Yo con la justa me sé todo el abecedario. Alfa, beta, gapa, yonda, cava, todas esas palabras normalmente y al final termino como omega. No, pero hay que, si usted ya sigue estudiando, ya va a llegar un momento que tiene que estudiar griego, ¿no? Para ver con más claridad. Bien, en el año 1776, el lingüista alemán Johann Cabot Greifswald, 745 al año 1812, siglo XIX, presentó su sinopsis sobre los tres evangelios mencionados, en el cual esos evangelios parecían un formato impreso por columnas paralelas. Cuando se habla de columnas paralelas, se habla que los tres coincidían ya a su estilo, a su manera, como escribían de Jesús. Lo que facilitaba su mirada del conjunto o simultáneo. Así se ponían de manifiesto fácilmente sus semejanzas y sus diferencias. Sí, algunos, por ejemplo, ¿no? Había algunas semejanzas cuando uno decía algo, y algunos también, en algunos casos, sus escritos eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí nos quedamos. Vamos a hacer una práctica, a ver, ahí nos quedamos. Voy a pedirle entonces, a ver, hermanos, yo quisiera de que, como usted está estudiando, bueno, mi clase solamente lo vamos a hacer por Zoom, ¿ya? Lo vamos a hacer por Zoom. Pero usted tiene que estar bien, ¿cómo se puede decir? Cargadito, pues, ¿no? No, pastor, me faltó megas. Por eso, entran, salen, entran, salen. No sé si usted gasta megas también cuando hacen con otro aplicativo. Yo creo que sí. Sí. ¿No? Pues, por ejemplo, a ver, le dije Alondra. Vamos con Alondra, después con Javier y después con, a ver, uno más. A ver, John F. Kennedy. Ya. A ver, John. Are you sitting, brother John? Marcos. Alondra va a leer Marcos. Capítulo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Del 1 hasta el 10. A ver. Y nuestro hermano Javier, dije, ¿no? A ver, Javier, va a leer Mateo
Mateo 9 del 1 al 8. Hermano Javier, gracias. Y después, ¿quién más dije? Al hermano John, ¿no? A ver, Johncito, vas a leer Lucas 5, 17. Hacia adelante. A ver, vamos a escuchar entonces primero a Alondra Pacheco. Enciende tu audio. Amén, pastor. Es Marcos del capítulo 2 del 1 al 10, ¿no? Sí. Ya, amén. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era encargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavileaban en sus corazones. ¿Por qué hablaba este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Amén, pastor. Ya, hasta ahí. Gracias. Gracias, hermana. Vamos entonces a ver cómo lo dice Mateo. ¿Cómo lo dice Mateo? A ver, Javier. Amén, pastor. Dice Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ya, amén. Amén. Gracias. Gracias, Javier. Vamos con John. A ver, John, Lucas 5, 17. Amén, pastor. Adelante. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba
enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traía en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos... Hasta ahí nomás, John. Ya. Párale ahí. Te vas a ir hasta Apocalipsis. Amén. Ya. Hasta ahí nomás. Muy bien. Muy bien. Si usted se da cuenta, en la narración de estos 3 evangelios, Marcos es el único que menciona 4 personas que están cargando al paralítico. Mateo habla de un techo y Lucas dice tejas, era de tejado, en ese momento era tejas, sacaron las tejas, hicieron una abertura y bajaron. Entonces no hay una contradicción, sino más bien hay algunos detalles de algunas historias que el Señor Jesús hizo, de acuerdo como sinópticamente ellos lo ven, para enfatizar un milagro que hizo el Señor Jesús y a qué clase de persona. Nosotros que somos estudiantes, entonces tenemos que ver los detalles. Cuando usted quiere hacer un bosquejo, cuando usted quiere hacer un estudio, si son pasajes paralelos, hay que revisar los 3 para que te dé más datos, más detalles y tú puedas adornar tu enseñanza. Eso es lo bueno de los sinópticos, ¿no? Entonces, yo digo, no, 4 personas cada, pero te agarró Mateo. Pero Mateo no dice 4, pero aquí en Marcos sí lo dice. El techo, ¿qué cosa era? ¿El techo de madera o de ladrillo, de concreto? No, el techo era de tejas. Y si usted quiere ser más minucioso, usted tiene que buscar detalles. Por eso, volvamos aquí, de lo que estamos nosotros estudiando, ¿no? Aquí dice: el estudio de Grecia ganó popularidad en el ambiente académico. Así se ponía de manifiesto fácilmente su semejanza en el sentido de que el hecho había un milagro, ¿no? Marcos 2, Mateo 9 y Lucas 5. Dice semejanza y sus diferencias. No está hablando de una contradicción, sino de detalles que uno lo dice y otro a veces no lo dice. El estudio de Greifbach ganó popularidad en el ambiente académico, lo que llevó a llamar sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, cuando se lo menciona. ¿Cuándo aparece entonces esta palabra sinópticos? Viene del griego en los tiempos antes de Jesús, pero se populariza cuando ya estos biblistas dicen: vamos a hacer un análisis. Un ratito, hermana. Dime.
Ya, está bien, así. Ya, listo, está bien. No te molestes, te toco un poco bien. Bien, hermanos. Entonces, ya desde el siglo XVIII comienza entonces, el siglo XVIII ya comienza, digamos, darle más énfasis a lo que es la sinopsis o los sinópticos de los evangelios, pero siempre de los primeros 100 años siempre han estado ahí estos escritores. Una ventaja que tenemos nosotros es que todo ya está formado ya, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra ventaja que tenemos nosotros es que tenemos Biblia de estudio. Y otra ventaja más que usted, aunque Internet, no todo lo que dice Internet es bueno, usted tiene que seleccionar porque hay muchos mensajes, muchas enseñanzas humanistas. ¿Sabe lo que es el humanismo? El humanismo es como quien, ya el Papa ha dicho, ¿no? Ellos tienen un derecho a una unión matrimonial. No es una unión, no es un matrimonio, pero ya lo están diciendo. Si es peligroso. No todo Internet, hay que seleccionar los comentarios, anote ahí, conservadores y ortodoxos y pentecostales. Cuando usted ve, yo le recomiendo, cuando hay una enseñanza de los bautistas, es bueno. Los bautistas son muy centrados en la investigación. Hoy en día hay mucha literatura pentecostal, también es bueno. Pero esos escritores liberales hay que tener cuidado. E inclusive, agárrese bien, de repente usted no está preparado para comer hueso. Milcas, sí. Mire, le digo, hay que cuidarnos de comprar Biblias de estudio. La Biblia es una sola, pero el humanismo se ha metido allí, por eso hay que tener cuidado lo que nos da Internet, nos da Google. La palabra sodomía, ojo, sodomía, es sodomita, es homosexual, es una aberración contra Dios. Pero hay Biblias que le bajan el contenido o la palabra de perversación. Es una perversión. Aún la Organización Mundial de la Salud ha dicho hasta el año 1980 era una perversión del hombre. Ahora, ¿sabe qué dicen los humanistas? ¿Sabe lo que dicen? Dicen de que el homosexualismo o el lesbianismo son enfermedades como el cáncer. No es así. La Biblia es tajante. Y yo me alegro, ¿no?, ver hermanos jóvenes, caramba, con visión, con entrega, una nueva generación que se levanta. Yo los felicito, de verdad, estoy muy contento. Primera vez en la historia, creo que hay 18 alumnos. Habían 2, 3 alumnos, y esto es todavía. Felicitarle a los pastores que soltaron los alumnos. Una renovación tiene que haber. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando tú revisas en Internet. Amén. Muy bien. Entonces, por eso, cuando yo leo, digo, investigo, ¿no? A ver, ¿qué me dice un escritor, un investigador
acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué corte es ortodoxo? ¿Es pentecostal? ¿No? ¿Es pentecostal? ¿Es un hombre centrado en su investigación? Mi respeto. Pero si veo otros con otros nombres y que le dan una, digamos, una libertad en su investigación, no, tengo que tener cuidado. Este mundo ha llegado, hermanos, a deteriorar, digamos, a la persona de nuestro Señor Jesús. El Código del Vaticano, todas esas cosas, son cosas que digamos, le restan, hermanos, a la palabra. Y la palabra, como dice, no, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso es bueno, en este estudio de este curso, el contexto es muy importante. Muy importante. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿No hay devocional? ¿Alguien es el jefe aquí? ¿O la jefa? ¿No hay? ¿No hay un capellán? A ver, Milka, tú dime. Milka. Sí, pastor, dígame. Yo, ¿qué hago? ¿De qué hora es la clase o le doy corrido? Hasta las 10, pastor, y hay veces nos dan un receso de 10. ¿Quién me dice? A ver, Luis, que le gusta hablar, Luis. Ya, hasta las 10 le damos. Amén. A ver, ¿dónde está Liz? ¿Quién es Liz? Luis Darwin, Siriaco, ahí está. A ver, que se hace loco. la cámara, Liz. A ver, pastor, buenas noches. Ahí ya se hace loco. Ya, dígame. No, pastor, sino que Milka ahí que me vecina. Pero bueno, el pastor Jorge me dijo que tiene unos inconvenientes, pero normalmente las clases son hasta las 10, ¿no? Aunque hay docentes que han podido quizás terminar antes o después de la hora, ya eso debido también a que la clase siempre se vuelve un poco interesante, hay preguntas y todo ello. Creo que lo dejamos a su criterio, pastor. Creo que los hermanos estamos dispuestos a aprender todo lo que nos quiere compartir. Amén. Amén, muy bien. Por si acaso yo digo, ¿no? Porque es un poquito, primera vez, mire que estamos, nunca en mi vida pensé enseñar por aplicativo de Zoom, tuve que aprender Zoom. Estaba más perdido, ¿no? Como Adán buscando a su mamá, no sabía nada de Zoom. O tengo mi plataforma, he comprado Zoom para... No es verdad, hermano. Ustedes que son una nueva generación, el mundo ya cambió, hermano. No va a ser igual. Y le digo algo, si estamos volviendo a la iglesia, es para que el Señor nos dé la última oportunidad. Lo digo con todo mi corazón. Lo digo como pastor. No hay otra más. Si la iglesia no aprendió estos 7 meses, se queda. ¿Qué más puede hacer el Señor? Pero vienen otras cosas más terribles. Pero ya nosotros no estaremos acá. En el tiempo de Jesús, cuando aparece Jesús, había esa tendencia. Viene un Mesías, va a nacer un Mesías. Cuando nacía un judío varón, la gente hacía fiesta. Cuando nacía una mujer, como Paco Yunque, agachaba la cabeza. Perdónenme las damas, pero era así. Porque había un deseo ardiente de que venía un Mesías. Es igual ahora, la iglesia espera a su Mesías. Espera a su Señor. Es muy importante eso. Amén. Muy bien, pero vamos a matizarlo, pues todavía tenemos 40 minutos. ¿Qué tal si cantamos una alabanza? ¿Quiere cantar? Amén, gracias por el amén. A ustedes, háganme así nomás. Claro, háganme así nada. Vamos a cantar, pues. Amén, pastor. Gloria Vamos a cantar. Amén. Amén. Vamos a cantar. Aquí tengo yo. A ver, un ratito. A ver, primero vamos a...
Ya, vamos a cantar. Esta canción usted lo escuchó, pero es antiguita, pero es muy bonita. A ver, vamos a cantarlo todos. ¿Se ve ahí ¿se ve la diapositiva? Amén. Sí, sí, pastor. ¿Se ve Amén, muy bien, ya, gracias. Bien, pastor. Y después, ahorita vamos a... Amor, adoración. Empezar a ver si de tiempo. Amor, adoración. Así es. Cántele al Señor con todo su corazón. Le damos paciencia y buen humor. A ver, le alabamos y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Grande es la sombra de Jehová. Gloria que hermosura es obra. Su justicia permanece para siempre. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Jerusalén. Grande es su hermosura, y ha de estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Jerusalén. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Israel. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová.
alabar, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, lo sabes conmigo, tú eres grande Jehová, tú eres grande Jehová. Grande es su nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Amén. No Amén. todo es clase nada más, pues también es alabanza al Señor. Claro. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿No hay preguntas, ¿no, hermanos? ¿O hay? ¿O hay alguna pregunta? ¿Continuamos? Pastor, ¿qué es la fuente Q? Ya. La fuente Q es una corriente de investigación. Eso es la fuente Q. Pero la fuente Q puede ser una fuente de investigación, pero no es absoluto. Hay otras corrientes también. Claro, se le da énfasis porque el ministerio de ellos ha sido, digamos, de investigación siempre, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. Etimología. Cuando hablamos de etimología estamos hablando de los orígenes o de los orígenes, de los inicios, ¿no? Etimología o etimológica, palabra evangelio proviene del griego que significa buen mensaje, ¿no? Que es la buena nueva, que nosotros lo conocemos como la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecho por Dios a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque de los lomos de Abraham, no, hasta el Señor Jesús venía su genealogía. Abraham, Isaac, Jacob, etc., ¿no? Que se redimiría del pecado y su descendencia. O redimir significa perdonar su descendencia por medio de su Hijo unigénito. Jesús, quien murió en expiación por el pecado de toda la humanidad y que resucitó al tercer día para el arrepentimiento y perdón de los pecados de todo aquel que crea en Él. Bien. Entonces, ahí está la etimología, el origen del significado de, por eso le llaman, ¿no?, evangelios sinópticos. O, si queremos nosotros juntar, podríamos decir así, ¿no? Ver juntos, analizar juntos, ¿no?, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Eso sería el resumen entonces. Bien, el Evangelio fue escrito en los primeros discípulos del siglo I, los primeros 100 años de cristianismo. Amén. Y principios, a ver, cierre su audio, un favor. Amén. Gracias. A los finales del siglo I o principios del 2 o del año 200, 120, 150 aproximadamente, que recogen las primeras predicaciones de Jesús de Nazaret, cuyo núcleo central es su muerte y su resurrección.
evangelios sinópticos y los canónicos. A ver, cierre su audio, por favor. Ya. Gracias. Evangelios sinópticos y los canónicos. ¿Por qué tenemos que relacionar a los evangelios sinópticos con los cánones? Porque el canon fueron expertos, científicos, arqueólogos, teólogos, ¿no? Escritores, historiadores, para verificar si cada libro tiene la inspiración del Espíritu de Dios. Ese es el asunto. El resto, como el hermano mencionaba, ¿cómo se llama? Algunas corrientes de investigación, se le da, digamos, ese nombre, ¿no? Pero mayormente, creo que más énfasis tienen los canónicos, porque le van a categorizar si esos libros son verídicos, si esos libros están diciendo una verdad y si esos libros sirven para diferentes generaciones. Los evangelios sinópticos y los canónicos, ellos se ven en el sentido de la interpretación profética. ¿Y qué es una interpretación profética? Es una interpretación de los oráculos del Señor en 5 libros. Esta obra se perdió con el paso de los años, pero el historiador Eusebio de Cesarea nos ha conservado de ella 2 pasajes. ¿Quién es Eusebio? Eusebio es uno de los padres de la iglesia, ¿no? Estamos hablando entre los años 100 y los años 200, ¿no? Siendo primero el siguiente, ¿no? Y dice, y el anciano decía, Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello que guardaba en memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. Entonces, la interpretación profética que le da valor este historiador Eusebio, porque Marcos, alguien de ustedes me dijo, ¿no? Si era antiguo, no más antiguo, pero Marcos sí recibió, hermanos, informes, datos estadísticos, logísticas de Pedro. ¿Y quién fue Pedro? El apóstol del Señor, quien vivió y convivió con el Señor Jesús. Tenía una base entonces, ¿no? Amén. Entonces, por eso de que los canónicos categorizan eso, o sea, es una especie como una espumadera, es decir, ¿sirve o no sirve? Como que alguien busque el oro, ¿no? Esto es bueno, el resto se desecha. Son posiciones. En el transcurso de los años 300 hacia este tiempo, la ciencia, hermano, los científicos, yo he puesto también ahí un historiador alemán de los sinópticos, que son posiciones que le puedo decir, te dan una claridad, una sencillez, pero no es escúchame, es algo absoluto. Usted sabe que el sabio dijo, ¿no? Ya todo está hecho debajo del cielo. No hay nada más que eso. Solamente hay que conjugar, investigar, justificar y poder, digamos, decir a la verdad, esto nos sirve para estos tiempos. Entonces, la interpretación profética, aquí yo menciono solamente a Marcos, porque Marcos recibió, ¿no?, de Pedro, que fue su fuente en este caso. ¿Para qué? Para la interpretación. ¿Quién lo dice? Un historiador llamado Eusebio. ¿Por qué lo dice Eusebio? En los primeros años, de los primeros 200 años. Creo que es la palabra más correcta. Fuentes y evidencias de Papías. Ojo, Papías es otro investigador también. Y de los buenos investigadores, hermanos ortodoxos. No como ahora hay otros investigadores. No. Hay que darle crédito a estas fuentes de evidencia. Por eso le decía, ¿no? Hay que tener bastante cuidado.
Fuentes y evidencias de Papías, investigador. Eusebio añade el segundo testimonio de Papías sobre Mateo. ¿Pero qué investigó Papías? Mateo pues puso en orden los oráculos en lengua hebrea. Cada uno los interpretó como podía, ¿no? Amén. ¿A quién estaba dirigido Mateo? A gente judía. Era su audiencia ellos. Tenía intención de demostrarle algo de Jesús a los judíos, o el Mesías a quien rechazaron, ¿no? Y eso está registrado en esos anales, ¿no?, de la historia eclesiástica, siglo III, en el año 300, ¿no? Páginas 39, 15, 16, etcétera, etcétera. Son referencias. Papías, este testimonio se remonta a los ancianos, es decir, a los hombres de la segunda generación cristiana, año 200. Toda la tradición posterior, tanto la griega, latina e incluso siriaca, no hará sino repetir añadiendo detalles, testimonios fundamentales para el cristianismo. Eso es una verdad. Papías da testimonio de los ancianos en los años 100. El resto, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando ya de 300, 400, y ahí tendríamos que hablar el curso que se llama la historia de la iglesia. Vamos a ver algunos personajes, se van a repetir algunos de ellos, ¿no? Y el resto va a dar testimonios fundamentales, va a añadir algunos detalles, porque se va a ir descubriendo otras cosas más. Pero la base está en los años 200, ¿no? Los que recibieron por los apóstoles. El último apóstol que murió fue Juan. El resto murió, usted sabe. Pedro murió martirizado en Roma. Pablo murió también en la cárcel en Roma. Y lo demás no se sabe tanto, pero sí hay, digamos, algunas evidencias de los padres de la iglesia entre los años 200. Entre ellos los investigadores Eusebio. Puede añadirle otro más, Flavio Josefo también, un historiador hebreo. Papías, en este testimonio, se remonta a los ancianos, es decir, a hombres de la segunda generación cristiana. Toda tradición posterior, tanto la griega, bueno, eso hemos repetido, ¿no? Ya, latina incluso, siriaca, no hará repetir, añadiendo algunos detalles de estos testimonios fundamentales, que es para la historia del cristianismo, viendo entonces, añadiendo para lo que es los sinópticos y los canónicos. ¿Por qué canónicos? Porque Papías, ¿no?, Eusebio, Flavio Josefo, quizás Flavio Josefo más después, pero estuvieron como observadores, si a la verdad el canon decía, sí son verídicos estos escritos. Amén. La redacción. Amén. Cuando hablamos de redacción estamos hablando del análisis de los escritos, ¿no? ¿Cómo analiza uno Mateo los 28 capítulos? ¿Cómo analiza uno los 16 capítulos de Marcos? ¿Cómo analizamos los escritos? Estamos hablando de la redacción, ¿no? ¿Qué detalles hay? La fuente de los exégetas, ¿no? En vista de ellos, algunos exégetas han perfeccionado la teoría suponiendo que Mateo y Lucas dependerían no de Marcos, tal como ha llegado a nosotros, sino en una forma anterior, ligeramente diferente del Marcos actual. Hasta ellos, como le digo, no es bien, podemos tomar una posición lógica, ¿no?, adecuada, basándonos a las investigaciones, ¿no?, de los escritos de los padres de la historia de la iglesia, ¿no?, de sus tradiciones, para no exagerar mucho. Yo le diría, no, bueno, yo soy el profesor de los evangelios sinópticos y aquí se dice, porque así es. No. Estaría cometiendo un error, ¿no? Teníamos que haber diferentes fuentes también de los exégetas. ¿Qué son exégetas? Son personas que extraen la historia donde se tiene que ver, digamos, el lugar, dónde, cuándo, el estilo literario, etcétera, de cada libro. En este caso, los 3 evangelios.
Son posiciones ahí. El Evangelio de Mateo, la tradición cristiana que se remonta a Papías e otro de Papías de Hierápolis, atribuye su autoría a Mateo, un recaudador de impuestos a quien Jesús llamó que le siguiera como uno de sus apóstoles. ¿Me quedo con él? Creo que no es más exacto. Si otras fuentes dicen que no, bueno, pues tendrán sus razones también, habrán hecho su investigación. Pero como le digo, ¿no? Como son años anteriores, tenemos que buscar una razón lógica que se ajuste a la historia y no, digamos, decir, pero bueno, así dice la tal fuente. No seamos cautos en nuestra investigación. Pero aquí, Papías dice, no, aquí el autor es Mateo. Yo tengo una Biblia de estudios aquí y que dice que el autor de Mateo es anónimo. Bueno, tendrá sus razones también. Papías señala que Mateo recogió dichos de la lengua de los hebreos traduciéndolos en uno como podía. Orígenes de Alejandría. Orígenes fue otro investigador. Padres, ¿no? Investigadores, ¿no? Identifica que este Mateo con el publicano que el mismo Mateo habla en Mateo 9:9. ¿Qué dice Mateo 9:9? Le voy a leer aquí. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, al cual sentado en el banco de los tribunos públicos le dijo, sígueme, se levantó y le siguió. Tremendo ese. Le llamó el Señor. ¿Qué tal, no? Convicción. De decir, bueno, pues, me arriesgo, dejo de ser publicano, de ganar un sueldo de los romanos y voy a servirle a mi Señor. Es maravilloso ese texto, ¿no? Amén. Por otro lado, tenemos que ver al Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito en griego, posiblemente en Antioquía, ¿no? En Antioquía. Tal vez en Roma, ¿no? No existen indicios claros acerca del autor. Por eso que algunos historiadores, expertos, dicen, no, también es anónimo. Bueno, pero otros dicen, no, es Marcos el que se regresó con Bernabé, que lo abandonó a Bernabé y que se molestó Pablo. Ese Marcos. ¿Sabe quién es ese Marcos, el autor? El que salió desnudo, ¿no? Le quitaron las sábanas porque le seguía al Señor cuando se lo llevaron al Señor Jesús. Él mismo escribe ese testimonio, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, aquí nos dice, pues, ¿no? De que está escrito en griego, posiblemente en Antioquía, o tal vez en Roma, no se sabe el lugar de esa redacción de Marcos. No existen indicios claros acerca del autor, ni del lugar donde fue compuesto. Una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos. Se duda de que el autor del Evangelio de Marcos sea Marcos. ¿Por qué? Se dirige predominantemente a paganos, o sea, a romanos, cristianos, que más que a judeos cristianos. Pero también hay otra contradicción. Marcos quería demostrarle a los romanos, hermanos, que a ver, le digo algo aquí, ¿no? Escúcheme, por favor. A los emperadores romanos se le llamaba César, ave César, o sea, decir, César, tú eres divino. Y lo que quería Marcos en su redacción, en sus escritos, quería demostrar que Jesús sí es divino. No importa lo crucificaron, resucitó, aleluya, pero Él es un ser divino, humano, divino. Entonces yo la verdad, aquí le estoy poniendo unos datos de diferente ángulo, ¿no? De fuentes, ¿no? Pero ya aquí el profesor, yo me quedo, no sé si usted se quedará, de repente usted dirá, no, pastor, yo me quedo de que el Evangelio de Marcos, como estamos estudiando el Evangelio sinóptico, me quedo que el autor es anónimo, ya es posición de usted, yo le respeto su posición. Bien, entonces se dirige, ¿por qué?
porque hay razones a paganos cristianos más que a judeos cristianos. Pero por otro lado, como le decía, ¿no? Marcos quiere demostrar a los romanos que Jesús es un ser poderoso y divino, el hombre, el Hijo del Hombre. Los términos en hebreo o en arameo los traduce al griego, que lo hace suponer que se dirige a una audiencia no familiarizada con estos idiomas. Utiliza la traducción del griego, la traducción al griego de la Biblia de los 70, ¿no? Y en su versión original hebrea a aramea, como sería de esperar un judío ordinario de Judea, no está familiarizado con la geografía en Palestina. Amén. Puede ser, esa es una posición, ¿no? Bien, pero yo quiero leerle más acerca del autor. Por ejemplo, aquí tengo otros escritos más, donde le dice, aunque el Evangelio de Marco es anónimo, mire, esta es otra posición ya, anónimo, desde muy temprano en la historia de la Iglesia, se le considera que su autor es Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro. Puede ser él, porque él ya, se dice que esta redacción, este evangelio se escribió antes, cuando Jerusalén fue destruido por un mariscal, un romano llamado Tito, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Se destruyó el templo, ya no hay. Entonces, se dice que Juan Marcos es el escritor, por eso se pone en Marco. Otro dice, es otro Marco. Bueno, son posiciones. Y su compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías. Hemos mencionado a Papías. Amén. Muy bien, alumnos, ¿alguna pregunta? Interesante, ¿no? Ahora usted dirá, ¿no? Pero, ¿qué tendrá, digamos, de referencia para investigar los orígenes, el lugar, o analizarlos de las fuentes de investigación con relación a Marcos? Si no lo haríamos, hermanos, seríamos como personas, como personas ciegas, decir, bueno, pues yo acepto todo. No, la misma escritura dice, recibir lo bueno y reprender lo malo. La historia es una fuente fundamental para demostrar a alguien que no conoce a Dios. Hay que tener una base fundamental. Si no lo tienes, hay que ver el libro de los Hechos. Dice que había gente que decía, ¿será esto los que dicen tal cosa? A ver, vamos a verificar. Así tenemos que hacer nosotros. Hoy en día pues tenemos, como le digo, una serie de fuentes, ¿no? Yo le animo que a usted, como alumno, ya usted es un alumno, ya usted está en otro nivel, que tiene que tener su diccionario bíblico. Usted debe tener su concordancia completa. Usted debe tener su comentario bíblico de Moody, ¿no? No sé de quién más, un compendio. Debes tener por lo menos tus 3 o 4 Biblias de estudio, ¿no? ¿Para qué? Para que te empapes. Y cuando tú escuchas decir, ¿verdad? Aquí está. Tenemos que tener referencias históricas. Es muy importante. ¿Por qué? Vamos a analizar, gracias que tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, que nos hablan de nuestro Redentor. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído? Porque Pablo no fue un ignorante. Pablo superaba en inteligencia a todas esas personas de su tiempo. Y si él no se hubiera convertido en Hechos capítulo 9, se reconvirtió al cristianismo, él hubiera sido un asesor de un emperador romano. Bien capaz, era bien inteligente. Y al final de la historia, ¿no? Y ahí tuvo una relación con Lucas, que fue su colaborador, el mismo Juan Marcos, que estamos analizando si es el autor o no. ¿Qué dijo Pablo? Yo sé en quién he creído.
Los evangelios son fundamentales porque analizamos históricamente las fuentes de nuestro Redentor. Saber. Tú no puedes aceptar porque alguien viene y te dice, no sé, pero yo como profesor quiero decirle, perdónenme, de repente alguno no está de acuerdo conmigo, pero estamos cansados de mucho testimonio. A la gente le gusta el testimonio y la prédica y la palabra, ¿dónde? No, aquí se está levantando una nueva generación y ustedes son. Entonces hay que, como se dice, conviértase en un investigador también usted. No se quede nada más. A ver, voy a revisar, a ver, ¿es cierto o no es cierto? Gloria a Dios. Muy bien, ¿alguna preguntita? Uno por uno, sin pelearse. Ya, voy a preguntar entonces, a ver, nuestro hermano Julio Cosme, ¿está claro? Amén, pastor. Pastor. Amén. Muy bien. A ver, voy a preguntarle a Gina Teodoro González. ¿Está claro? ¿Has entendido? Sí, pastor, todo muy claro. Muy bonita la enseñanza, pastor. Amén. Vamos a preguntarle entonces a Daisy Pulido. ¿Daisy es tu hermana Milka? ¿O esa parte? Nelcy Eva Pulido, pastor, sí, su hermana. Adoptadas, pastor. No me entiendes, sí es mi hermana. No. Hermana. Vamos, Daisy. ¿Cómo se llama tu hermana mayor? Nancy Eva, pastor. ¿Quién le ha conocido? ¿Quién asistía a la Iglesia Unida? ¿Nancy? Eva. Yo, pastor. Yo también. Amén. Me alegra llegué a solterita en ese tiempo, era casada, creo. Ya. Muy bien, gloria a Dios. Nancy. Sí, ¿Qué es el Evangelio sinóptico? Dime. Evangelios sinópticos se refiere a los 3 evangelios que están conectados, ¿no? San Mateo, San Marcos y Lucas. Entre ellos prácticamente se complementan. A eso se refiere, pastor. Te dan detalles el uno al otro. Quería consultar también una pregunta, pastor. ¿Cómo? Que sea facilita, por favor. ¿Qué fuentes utilizan los investigadores para afirmar si fue, en el caso del libro de Marcos, ¿no? Si fue posiblemente el autor Marcos u otro dice que es anónimo? Entonces, ¿cómo ellos han llegado a esa conclusión? ¿Qué fuentes han utilizado? ¿Cómo ha sido su investigación quizá? Buena pregunta. Así me gusta que me hagan las preguntas para escarbar mejor y poder, digamos, entender. La fuente de ellos fue directa. Uno fue los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Otra fuente es los mismos discípulos, caso Papías, caso Ireneo, ¿no? Fueron discípulos ya en los años 200 de Juan, de Pedro, quizás de Santiago, pero fueron fuentes ya que ellos recopilaron. Entonces, y la tercera fuente sería ya un complemento de científicos, de historiadores, ¿no? De investigadores que formaron un canon. ¿Qué es un canon? El canon es una actitud de medir si un libro es auténtico o no es auténtico, ¿no? Hay un canon del Antiguo Testamento y hay un canon en el Nuevo Testamento. Y al final nos quedamos con los 66 libros. Entonces la fuente, para contestar tu pregunta, es los discípulos de los apóstoles y los ancianos que quedaron como padres de la iglesia, ¿no? Y la tercera sería los componentes del canon, que fueron las fuentes. Creo que son
las más adecuadas que uno puede confiar. Amén. Muy bien, otra pregunta. Pastor, lo que acaba de decir ahora, vamos a suponer que hemos tratado con esas tres fuentes que acaba de mencionar. ¿Por qué se llega a diferentes conclusiones? ¿No debería llegarse a las mismas conclusiones? ¿O es que acaso que surgen contradicciones entre los primeros discípulos, como usted lo afirma? Ya. Mira, hay que entender, uno te voy a decir, no existe un original ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Solamente son copias fidedignas. ¿Me entienden? Hoy en día tenemos internet, solamente habían pergaminos, capotes que se escribían y se han perdido. Entonces cada uno tiene una posición, no en el sentido de contradicción, sino en el sentido de aportar y que tenga más claridad la siguiente generación. En ese sentido. Y tres, estamos retrocediendo casi 2000 años para preguntarle, ojalá que hubiera estado aquí, o ser como el rey Saúl y preguntarle, levantarlo a Samuel desde la muerte y decirle, voy a ganar la guerra o no, o quién dice la verdad, lo dicen los cánones, lo dicen los padres de la iglesia, lo dice Ireneo, no, son años que estamos tratando de recuperar, pero no hay que perder la lógica, que es muy importante. No hay que perder la fe en un ser que fue hombre, que fue Dios, que resucitó de los muertos. No hay que perder eso. Si decimos, no, pero que se contradice, que esto, no. Las contradicciones son como para aportar y tomar una posición. Por eso que hay diferentes clases de fuentes. Es como decir ahora, ¿no? Hay corrientes evangélicas que dicen porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no bautiza. Nosotros los pentecostales decimos, sí bautiza el Espíritu Santo. Sí hay don en el Espíritu Santo. Son posiciones. Es como decir ahora, ¿no? Este señor llamado Rodolfo González ha dicho de que Jesús no es Dios. Le ha dado un golpe a toda su generación, que no es Dios. ¿A dónde estamos? Ahí sí hay contradicción. Pero cuando hay contradicciones, no en el sentido de contradecir, sino en el sentido de tomar posición, en el sentido, digamos, de aportar algo mejor y que haya más claridad, en ese sentido. Bien, otra pregunta. Amén. Muy bien, alumnos. Verdad que tengo un placer y un gusto de poder estar con ustedes. Gracias. Ya nos vamos a ir conociendo. Yo soy el director del seminario. Ore por el seminario. Si pasamos estos 2 años, vamos a otorgar licenciatura. ¿No? Estamos en ese sentido. Mi persona fue el gestor de poder hacer el IBAT, así como usted es IBAT, sea, digamos, un seminario, ¿no? Y bueno, sus oraciones. No es fácil. Me cuesta buscar profesores de otro nivel para los alumnos, ¿no? ¿Verdad? Y qué bueno, ¿no? A mí me alegra mucho de verlo a Jorge, porque se ha superado, sigue estudiando, es un muchacho que le gusta el estudio y que esté como director. Me agrada mucho, él ha sido mi alumno en IBAT y me gozo, ¿verdad? Me alegra mucho. Y de repente usted también va a ir avanzando, no se salga, porque si no pierde esa categoría, la educación va avanzando, ¿no? Se va descubriendo unas cosas más, ¿no? Y eso te va a ayudar a ti también, nos va a ayudar a nosotros. Muy bien, si no hay preguntas,
oraremos al Señor para despedirnos. Tengo hambre de comerme un pollito a la brasa, de repente si alguien me invita. Amén. Muy bien. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a orar al Señor. Ya, para la siguiente clase. Amén. Ojalá. Ya. A ver, vamos a pedir. A ver, Nelsi Pulido. Después de años te veo, Nelsi. ¿Verdad? Me alegra mucho verte. Dirígenos en oración, Nelsi. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por las enseñanzas. Y bueno, vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad que tenemos todos, ¿no? Inclinemos nuestros rostros. Oh, amado Señor Jesús, Padre amado, acercamos a tu presencia, Señor Jesús, agradeciéndote por esta noche preciosa, de mucha enseñanza, Padre Santo, por abrirnos la mente, por enseñarnos cada día más y más de ti, de tu palabra, Jesús. Ayúdanos a que esto nos pueda servir día a día y que nosotros podamos seguir aprendiendo. Ilumina también al pastor, que nos pueda seguir enseñando. Ayúdanos en todo momento. Queremos terminar esta pequeña clase, Padre amado, sabiendo más de ti y aprendiendo, conociéndote más y más, Padre amado. Ayúdanos a seguir teniendo experiencias contigo, Señor, a través de tu conocimiento de tu palabra y conociéndote personalmente también en nuestras vidas día a día, Señor Jesús, porque esa es la única fuente, la única razón que nos mantiene día a día, Señor. Muchas gracias por todo, Padre amado, y ayúdanos también cada uno de nosotros, hermano pastor, guíanos, Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Muy bien, alumnos, Dios les bendiga. No tengo la relación, ya me lo enviará el director para poder distribuir también los trabajos, ¿no? Para el día miércoles. Nos vemos el miércoles a las 8:15. Ahora, ¿por qué? Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué no es a las 7:45, a las 8? Es que usted sabe, yo tengo una responsabilidad, estoy como que tengo que presentar y hacer el devocional al seminario. Está enseñando la Magíster Luz Ternero. Es una tremenda profesora, docente, ¿no? Está enseñando psicopedagogía. Y yo tengo que presentarle el devocional, termino, me vengo acá ya. Gracias al Señor que tenemos una plataforma y es por eso que estamos trabajando de esa manera. Muchas gracias, ¿verdad? Dios le bendiga, cuídese. Dios le bendiga, nos permiso. Nos vemos, Milka. Amén, pastor. Chao, pastor. Cuídese ya en la siguiente clase. Que le vaya bien, pastor. Bendiciones. Amén, pastor, que Dios le